Bueno, como habías visto en el último ejemplo, logramos, digamos, quitarle el fondo y hacerlo transparente en los trazos y con la tinta pudimos darle colores al azar. En este ejemplo de hoy vamos a ver cómo trabajar de mejor manera el tema de los colores, con una forma un poquito más controlada e intuitiva. Para esto vamos a usar un modo de trabajar los colores que tiene Processing que se llama HSB. HSB es la sigla de tinte, saturación y brillo escrito en inglés y es un modo de trabajo de color que tiene más que ver con la percepción humana que con la forma que se construye el color en las pantallas. Es decir, en las pantallas el color se construye a partir del RGB, es decir, de los colores primarios de la luz, ¿no? En cambio, el HCB está basado un poco en cómo nosotros los humanos percibimos el color. El tinte, que sería el primer parámetro, acá en el selector de color de Process si podemos ver el HCB, es el que está en esta columna. Por ejemplo, se ven acá, va pasando el tinte. El tinte en el selector de colores va de 0 a 360 porque está pensado en función del círculo cromático. Bien, arranca en 0, en rojo, a la tercera parte es verde, sería por ejemplo en 120 en este caso. En las dos terceras partes, más o menos por 240, es azul el tinte y en 360 vuelve a ser rojo, es decir, es circular, ¿no? Es decir, que vuelve al final, vuelve al comienzo. En el otro parámetro que maneja, que sería la saturación, es el X de este recuadro que está acá. Por ejemplo, acá está el color totalmente saturado. Por ejemplo, vamos a elegir un color verde por acá. Esto sería un verde totalmente saturado, ¿no? Acá podemos ver el resultado. Y conforme yo vaya quitando saturación, el color se va a ir desaturando, en este caso al blanco. En líneas generales desatura al nivel de gris que esté marcando el tercer parámetro que sería el brillo. Bien, por ejemplo, y el brillo acá está representado con I. Si yo bajo el brillo, ¿no?, se va yendo hacia el negro. Hay que destacar que el brillo es independiente de la saturación, es decir, que por más que esté totalmente saturado, si yo le bajo el brillo, también se va a negro. Bien, ahora, si yo lo desaturo y le voy bajando el brillo, en realidad es como si estuviera mezclando ese color puro, el verde, con distintos niveles de grises. El gris que esté marcando el nivel de brillo. Bien, si yo quisiera manejar el HSB con los parámetros que está indicando acá el selector de color, yo debería poner HSB, 360, 100, 100. Vamos a hacer así. Que sería que el tinte lo maneje con 360 grados, lo cual resulta muy sencillo. La saturación y el brillo lo maneje con 100, digamos, una escala de 100 valores. Entonces, vamos a manejarlo de esta manera. Yo de esta forma, ahora, por ejemplo, puedo hacer cosas como decir, bueno, no elijamos todo al azar. Si yo quisiera tirar, por ejemplo, distintos valores del color azul, dijimos que el azul está a los 2 tercios, ¿no? La regla mnemotécnica sería en HCB sería de esta manera, que los colores de tinte son RGB, R de vuelta, es decir, va del rojo al verde, luego al azul y después vuelve al rojo. Entonces, como dijimos, el azul en esta escala sería 240. Si yo pongo 240, y entonces podría elegir, por ejemplo, no, hacer una pequeña desaturación, un 80% en este caso, y hacer un random de que vaya de 60 a 100. Entonces, ¿esto qué significaría? Que estaría tirando todos colores azules con, cierto, con cierta desaturación que vaya a colores de grises claros entre el 60 y el 100, ¿no? Entonces, si yo tiro esto, está un poquito desaturado. Si yo, por ejemplo, quisiera que esto fuera más claro, podría desaturar más todavía acá, ¿no? Y entonces se va a ir cada vez más hacia los pasteles. Y si lo desaturara todavía bastante más, un 20%, ¿no?, se va yendo hacia colores bien
pasteles. Entonces esto permite tener un control mucho más específico. Yo podría, por ejemplo, también manejar colores totalmente saturados y totalmente brillantes. Y si manejar, por ejemplo, yo quisiera colores que vayan del amarillo al verde, dijimos el verde estaba a un tercio, que sería 120. Y el amarillo, en la escala de luz, es la mezcla entre el rojo y el verde, que son los colores primarios. Entonces tendría que estar a medio camino de esto, que sería un 60, ¿no? El rojo es el 0 y el verde es el 120, entonces sería... Entonces, si yo hago esto, ¿no? Si quisiera irme de los amarillos hacia un poquito más hacia los amarillos, pero ya tirando a los rojizos, amarillos más anaranjados. Y acá podría tirar un poquitito para que se acerque un poquito más al azul, ¿no? Son verdes que tienen como un pequeño tonito de azul algunos, y algunos de los amarillos ya son como una suerte de anaranjado. ¿Bien? Entonces esto me permite tener mucho más control de los colores. Ahora, yo podría también querer manejar determinados colores en la mayoría de las situaciones y a veces otras. Acá puedo hacer lo siguiente. Supongo que yo quisiera que estos colores fueran el 80%. Yo podría hacer que si random de 100 es menor que 80, que es la forma de tirar un 80% de probabilidades, pero que en el 30% restante yo podría tirar, por ejemplo, que cada tanto aparezca. Vamos a hacer algún color violeta, que sería entre el azul, que es 240, y el verde, y el rojo, perdón, que es 360. Deberían dar cerca del 300, ¿no? Entonces podríamos hacer algo que vaya 300, a ver, entre el, dijimos, vamos a hacer así, entre el 280 y el 320, ¿no? Entonces, un 20% de los trazos son de ese color medio magenta que está apareciendo, y el 80% restante de verde. Yo, de hecho, podría, por ejemplo, cambiar esta proporción y decirle que sea el 95% de color verdoso y solamente un acento del 5%. Entonces esto, catando parece alguno, pero la mayoría son del otro. Bien, ahora en el siguiente ejemplo vamos a ver que hay otra manera de manejar hacer este tipo de tratamiento de color.